Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este episodio más de Sé tu Impulso. Hoy estamos grabando el episodio número 8 y estoy muy emocionada y muy contenta de tenerte por aquí. Hoy vamos a tener el tercer tema acerca de este trastorno narcisista y es un tema, híjole, bien fuerte, bien potente, casi podríamos poner por aquí musiquita de miedo, porque es el momento de llegar al punto del descarte final, cuando el narcisista va a realizar el descarte final. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? De eso va este episodio. Espero que sea una enorme contribución para ti, que toda la energía llegue hacia ti, que puedas tener muchas tomas de conciencia y vamos a iniciar. Mi nombre es Grace Pons, yo soy facilitadora de conciencia, facilitadora mindfulness, también trabajo con herramientas energéticas y transformo tu energía. Gracias por estar aquí y vamos a empezar. El descarte final. ¿Por qué le vamos a llamar el descarte final? Bueno, en una relación narcisista se producen varios descartes durante la relación. El tiempo que duró tu relación, pueden haber varios descartes, varios momentos en los que de repente como que se rompía, pero regresaba, era como ese estira y afloje, hasta que finalmente llega el descarte final. El descarte final normalmente, y quiero que lo sepas, o usualmente, son ellos, es decir, las personas que tienen este trastorno, el narcisista, quien busca la ruptura, pero lo hacen de una manera muy específica y ahorita te lo voy a decir claramente por qué. Te orillan de alguna manera a que seas tú quien termine la relación. Es decir, ellos ya tomaron la decisión de hacer este descarte final, o sea, se acabó, ya no hay marcha atrás. Sin embargo, van a buscar la manera de que tú termines, o sea, que seas tú quien termine la relación, ¿ok? ¿Por qué sucede esto? Aquí hay como una bandera roja importantísima, una red flag. ¿Por qué? Porque ellos quieren que te vayas con el mayor cargo de conciencia posible, ¿vale? O sea, quieren que tú te vayas con ese cargo de conciencia, con esa pesadez de que fuiste tú, es tu culpa, quien terminó con todo, quien dio ese carpetazo. Ahora, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué requieren ellos que tú tengas ese cargo de conciencia y no simplemente hacer un descarte? Igual podríamos decir como cualquier persona de, sabes que ya no quiero, bye, no importa, ¿no? Cómo me veas, no importa si piensas que soy mala persona o no, simplemente me voy, ya no elijo. Porque ellos requieren que tú tengas un cargo de conciencia. Bien, porque su objetivo final, recordando y volviendo al inicio, el narcisista ven a las personas como instrumentos que sirven para cierto fin. Entonces, el objetivo final de esta persona es destruirte. Así, porque ese es parte de su plan, de su fin, de su forma de vida, ¿ok? Es destruirte, es manchar tu imagen, es hostigarte de manera directa o indirectamente con los famosos monovoladores, que más adelante platicaremos de ellos, para mostrar al mundo que él es la víctima y tú la culpable o el culpable. Ahora puedes entender por qué requieren que tengas un cargo de conciencia. Para el narcisista, su imagen es prioridad. No es una persona normal a la que finalmente dicen, bueno, la relación no funcionó, yo tomé la decisión de terminarla, pero bueno, adelante, vamos a continuar con nuestra vida. No tienen la capacidad, requieren siempre ser los héroes, los que nunca se equivocan y en su caso, en caso de un quiebre, requieren ser las víctimas, me explico, para que su imagen jamás se vea manchada. Entonces, es por eso que la ruptura, a pesar de que ellos son los que hacen el descarte final, buscan que seas tú quien tome la decisión final. Ahora, aquí viene una de las cosas más maquiavélicas que quiero que escuches. Este descarte final normalmente se presenta de una manera abrupta y aparentemente definitiva. Y quiero que me escuches muy bien, quiero que estés muy alerta.
este descarte se genera de una manera abrupta y aparentemente definitiva. ¿Y qué te quiero decir con esto? Antes de realizar el descarte final, poco tiempo antes, ya hubo como momentos en los que vamos a hablar de una relación más seria, más formal, quizá un matrimonio o una relación en donde ustedes ya vivían juntos. Va y viene de la casa, hay discusiones, de repente se va por unos días, luego regresa, ¿ok? Y antes de realizar el descarte final, el narcisista se va a portar increíblemente bien. Va a hacer lo que nunca hizo, es decir, te va a llevar al cielo, hasta lo más alto. Te va a poder llevar de viaje, inclusive convivir con tu familia cuando todo el tiempo estuvo hablando mal de ellos, porque acuérdate que el narcisista es especialista en irte aislando de toda tu red de apoyo, ¿ok? Entonces va a portarse completamente diferente. Tú vas a decir, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Eh, Puede llevarte a algún lugar y cómprate lo que tú quieras y te puede decir mi amor, te amo y mandarte 1000 mensajes hermosos 24 horas al día. O sea, sacarte a ti completamente de onda. Me explico, crear una disonancia cognitiva en ti brutal. ¿Para qué? Para cuando tú estés hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, vamos a llamarle el cielo, el narcisista simplemente abra su mano y caigas abruptamente al suelo, en un golpe total, despiadado y tremendo. Esto, ¿por qué lo hacen? Esta acción, lo que sucede con las víctimas es que las llega a llevar a un estado de dolor profundo. Además del dolor, a una confusión tremenda para la víctima. Es decir, esa disonancia cognitiva la van a aumentar a su máximo. Durante el descarte final, van a mostrar, fíjate muy bien, ¿por qué te digo que una disonancia cognitiva brutal? Porque una vez que te dejó caer y te diste semejante trancazo, van a mostrar una frialdad extrema. Van a actuar como si nunca hubieran tenido importancia, o sea, nada, nada. Si tú tuviste una relación de tantos años, si estaban casados, o sea, no va a importar nada. Ellos van a actuar como si todo hubiese sido humo, así, nada. Y van a cortar, fíjate muy bien, todo contacto de forma repentina. ¿Ok? Van a cortar todo contacto de forma repentina. Este tipo de comportamiento puede ser sumamente devastador para la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima, como cualquier persona normal, con emociones, con sentimientos, con un manejo cognitivo conductual normal, como cualquier otra persona, ante una ruptura, pues te quedas con muchas preguntas. Y sin embargo, al hacer este contacto de forma, o sea, al cerrar la puerta de forma repentina, te vas a quedar con muchas preguntas que no van a tener respuesta. ¿Ok? Después de venir de esta parte que decías, wow, es que ¿por qué de repente, de un día para otro, ¡fum!, cae? Te quedas con muchas preguntas, es decir, es como si lo hicieran a propósito totalmente, para que te quedes con una sensación de angustia, de ansiedad, de no saber ni de qué está pasando, de qué va esto, caray. Puedes después experimentar una sensación de haber sido utilizada o utilizado, ¿ok? Esta parte es cuando sucede el descarte final. Solamente te estoy hablando del momento en el que sucede, cuando finalmente se va. O sea, todo esto, que es una bomba de emociones, quiero que te la imagines como una bomba atómica, nuclear, de emociones, preparada maquiavélicamente, es solo y única, exclusivamente sucede cuando es el descarte final. Y es un pedacito de todo lo que viene después.
Por eso les dije que íbamos a necesitar musiquita acá de misterio y de terror. ¿Qué viene después? Probablemente muy poco tiempo después, muy poquito tiempo después de la ruptura, te enteres y se muestra el narcisista abiertamente ante ti y ante la sociedad, ante las personas, con una nueva pareja o relación. ¿Ok? Fíjate muy bien lo que te estoy diciendo. Y esto tiene muchísimo que ver porque además tiene una información como muy oculta y muy profunda, ¿ok? Em, el narcisista siempre suele buscar una nueva fuente de suministro antes de ejecutar el descarte final. Si bien es sabido de uno, a ver, espérenme, porque ya hasta me atoré. Si bien es sabido que una de las características, vaya, del narcisista, porque tiene muchas características, la falta de empatía, no puede ver a los demás como su igual, son sumamente violentos, son mentirosos, a más no poder, tienen un ego enorme. Bueno, una característica también muy fuerte que tienen es esta parte de la infidelidad. Es decir, son sumamente infieles. Así es. Entonces, ¿y por qué son sumamente infieles? Porque ellos requieren suministro de las personas. En el caso de pareja es importantísimo tener ese suministro. Entonces, para que un narcisista realice un descarte final, es porque ya tenía y ya ha tenido muchos suministros antes. Sin embargo, llegó el suministro como ideal. ¿Por qué? Porque quizá en la relación que él estaba teniendo ya, por ejemplo, en el caso de una relación larga, ya la víctima ya estaba demasiado abrumada, ya estaba demasiado lastimada, ya había absorbido todo lo que tenía que absorber. Quizá inclusive la víctima ya se había dado cuenta, ya lo había descubierto, entonces, ¡pum!, tenía que hacer el clic para cambiar a un nuevo suministro, que por supuesto ya tenía con anterioridad visto. Entonces, viene el descarte y el suministro que tenía anterior toma el lugar de la víctima, que queda desocupado. Sin embargo, ojo ahí, queda un lugar vacío o muchos lugares vacíos. Es decir, el narcisista sabe que las relaciones que tiene no son duraderas, porque no son reales, porque están basadas en aquello donde él solo absorbe. Por lo tanto, siempre tiene que tener suministros para que cuando la nueva víctima explote ya de todo lo que tenía que dar, realice el siguiente descarte y venga así consecutivamente. Entonces, es decir, el narcisista nunca pierde. Siempre tiene sus suministros por ahí, ¿vale? Bueno, ahora, en este punto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Comienza el verdadero camino de terror. La casa de terror se quedó corta. Si alguna vez fueron a una casa de miedo, esto es nada. Y se los digo además para que estén súper conscientes de lo que viene. ¿Por qué? Porque informarte y saber de verdad siempre te va a llevar a dar un paso más de ventaja, a poderte proteger, a poderte cuidar, ¿ok? Entonces, cuando sucede esto, cuando piensas que ya el narcisista no te puede sorprender más, que ya, o sea, te trató como lo peor, te subió hasta arriba, te dejó caer y todavía ya te pasé al nuevo suministro. Cuando piensas que ya no te puede sorprender más, va y hace algo peor. Las personas con este trastorno no son expertos, fíjense muy bien, o sea, no son expertos en tener límites, al revés. Son expertos en superar con creces las peores expectativas de los demás. Así es, como te lo estoy diciendo. Cuando piensas que los conoces, que los conocías, pero es que no es posible, yo tenía 20 años conociéndolo. Cuando tú piensas que los conoces, y que hasta él mismo o ella misma puede tener un límite, va y supera tus peores expectativas. Y cuando te digo que supera tus peores expectativas es porque es verdad. La falta de empatía los lleva casi a no tener ningún límite personal. Y cuando un narcisista se quiere vengar, te quiere difamar o quiere hacerte daño, no le importa ni siquiera pasar por encima de otra persona. Y en este punto me voy a detener porque es muy importante, incluyendo tus hijos y sus hijos. Así, de este nivel de trastorno y a veces psicopatía estamos hablando.
Porque muchas veces pensamos que se va a detener porque tenemos hijos en común. Se va a comportar. Va a haber un límite que le diga, basta, no puedes seguir haciendo daño. No, no existe ese límite. No le importa. Va a pasar por encima del bienestar de sus hijos o de cualquier otra persona. El sentido de derecho en su cabeza, o sea, ese sentido de derecho que tienen los narcisistas en su cabeza, se lo permite. Para ellos, todo está justificado. Fíjense muy bien, todo está justificado. No importa si lastimas a tus hijos, no importa si tu ausencia, tu maltrato, tu violencia, tu abandono les marca. Todo está justificado. Y esto precisamente genera un combustible para ellos que les encanta. Porque el combustible que más aman, fíjense bien, el combustible que más aman es el combustible negativo. Normalmente, comúnmente vamos a pensar o podemos pensar que al narcisista le encanta el combustible positivo. ¿Cuál es el combustible positivo? El que recibe cuando tiene una relación inicial, en el love bombing. Cuando una persona lo adula, cuando una persona le sirve, cuando una persona es como su sirviente y lo ven como su máximo, este sentimiento de admiración, de adulación, de servicio, de entrega, sí, es un combustible que les gusta. Pero al narcisista le gusta mucho más el combustible negativo. ¿Qué es ese combustible? Lo tóxico, la pelea, la duda, ¿no? El generar el conflicto. No en ellos, por supuesto, en la víctima. Es este punto de llevar al límite a la persona, como lo decía yo en un capítulo anterior, inclusive hacerle perder su cordura, su memoria, quitarle todo su poder de elección y de reconocimiento. La persona, al ser un ser infinito e ilimitado, porque eso es algo que no le puede robar, le puede quitar muchas cosas y puede causar tanto daño que ciertamente puede dejar destruida a la víctima. Pero hay algo con lo que no puede meterse, que es con su ser. Con eso no. Entonces, cuando la persona al final se le va quitando todo y solo queda su ser, que es cuando tus red flags se prenden a toda potencia, en ese momento es cuando comienza a haber, ya les había comentado, rispidez en la relación. Es cuando empiezan los problemas. Es cuando ellos llaman a su pareja tóxica, celosa, siempre está molesta, no sé, ya no sé cómo hacerle para tenerla claro, porque la pareja comienza a darse cuenta de manera intuitiva, consciente o inconsciente, que la persona no es fiel, que la persona no es coherente, que la persona es muy incongruente, sabe que la está utilizando, ya te empiezas a dar cuenta. Entonces, este tipo de emociones tóxicos, la pelea, todo eso, comienza a ser combustible negativo. Y eso les llena muchísimo. ¿Ok? Entonces, este combustible negativo lo aman. Aman. Y en este punto de descarte final, sorprender a la víctima con lo peor es una táctica más que utilizan de intimidación, dominación y abuso que tienen sobre esta persona, sobre la víctima. Pues la víctima siempre va a estar expectante o estará expectante, convirtiéndolo a él en el centro de atención. Ojo, ¿por qué? Porque como te ha sorprendido impresionantemente, o sea, desde su descarte, desde que va, viene, regresa, te lleva hasta arriba, te deja caer, luego se va, desaparece y de repente, ¡pum!, te muestra la peor cara y se convierten realmente en unos verdaderos monstruos, donde de repente inclusive pueden abandonar a sus hijos, todos sus deberes, todas sus responsabilidades, dejarte en la calle completamente destruido. De verdad tienen alcances impresionantes. Claro que la víctima entra en un estado de ansiedad, en un estado de miedo, en un estado tremendo, en donde estás constantemente preocupada y expectante o preocupado y expectante de cuál va a ser su siguiente paso. Y eso es un combustible para ellos impresionante, ¿vale? Y de verdad aquí es donde comenzamos el ciclo de desintoxicación, de duelo, de transformación
a donde la víctima tiene de dos sopas. Vamos a tener dos opciones, dos caminos, ¿ok? El primero, que te quedes en ese espacio por mucho tiempo, por el tiempo que tú lo elijas, donde vas a estar en una dinámica de mucho estrés, mucha ansiedad, sintiéndote muy codependiente, porque acuérdate, recuerda que hay una adicción también a esta personalidad por todo el tiempo que vivieron, por todo el cortisol que generó tu cuerpo, por todo el estrés al que te acostumbraste a vivir. Esta, estos ataques de ansiedad que inclusive te daban, yo recuerdo mucho en, no sé, cerca del último año, yo decía, yo no tengo ataques de ansiedad, no tengo ataques de ansiedad, pero en las noches yo me despertaba en la madrugada con mi pijama empapada. Y cuando digo empapada es en serio, como si me hubiera yo metido a la alberca o a la regadera con ropa. Yo me despertaba porque además ya la ropa pues se enfriaba, entonces me daba mucho frío y me la quitaba empapada y si yo la exprimía podía salir sudor y tenía yo que poner toallas y cosas en el colchón para poder dormir. Ese es un ataque de ansiedad y de pánico cuando tu cuerpo está dormido, cuando está tratando de relajarse. O sea, mi cuerpo ya me estaba avisando. Entonces, eso que uno vive, por supuesto que después cuando la persona se va, continúa, porque además está esta parte de disonancia cognitiva de no saber qué está pasando, pero cómo es posible, cómo no me di cuenta antes, en qué momento fui tan tonta, en qué momento me utilizó de tal manera y en qué monstruo se está convirtiendo, ¿no? Entonces, todo esto genera una ansiedad tremenda después del descarte final. Entonces, bueno, para este espacio te voy a dar algunas herramientas que son, deja herramientas, o sea, son los puntos más importantes que debes de realizar o elegir, si es que así tú lo eliges, porque les decía, tenemos de dos sopas, o una, o te quedas en ese espacio, o dos, comienzas a avanzar. Y en este espacio decir, no elijo estar más en este punto de ansiedad, de miedo, depresión, de incerteza o inseguridad, de disonancia cognitiva, donde solamente estoy preguntando por qué, por qué, por qué, por qué, y estoy en un camino sin salida, elijo otro camino. En este punto te voy a dar eh, las 7 lecciones más importantes que podrías hacer para salir de este espacio de la mejor manera posible y te aseguro, te lo firmo donde quieras, que si lo haces, tu vida se transforma y sales de una manera impresionante, tú revolucionada o revolucionado. Lo primero que es muy importante, el contacto cero total. Cero total, es decir, bloqueo total. Bloqueas redes sociales, números, todo. En este caso, cuando es una relación donde no hay algún vínculo que les obliga a tener relación, algún contacto necesario. En el caso de tener hijos, en este punto el contacto cero total se vuelve muy complicado. Entonces, en este caso, lo más importante que yo te recomiendo es establecer un mínimo contacto, evitar la interacción emocional al 100%, es decir, que el contacto sea única, exclusiva y estrictamente acerca de los niños y de lo que es básico, porque lamentablemente para el narcisista los hijos no son tan importantes. Entonces los va a utilizar y ya en otro momento hablaremos de los narcisistas y su paternidad o maternidad. Pero bueno, en este punto es, si tú tienes hijos en común, el contacto cero total es muy complicado, entonces yo lo que te sugiero es el mínimo contacto y que sea exclusivamente sobre las cosas prácticas de los hijos, nada más, ¿ok? Y que evites siempre cualquier interacción emocional. El segundo punto, terapia y apoyo. Busca una terapia que te ayude, pero en este punto te voy a dar un punto bien importante, es como un asterisco para que lo tomes en cuenta. No cualquier terapia. Busca una terapia que te ayude sobre todo a trabajar en patrones de pensamientos negativos. ¿Esto por qué?
Cuando nosotros buscamos terapia, hay distintos tipos de terapia, terapia conductual, cognitiva, de mil cosas. Vamos a trabajar heridas de abandono, autoestima, muchas cosas. Pero en este punto, cuando tú estás saliendo de un descarte final, o sea, cuando tú estás saliendo de esta relación, eh, una de las situaciones que más se presentan son los pensamientos. Si ya venías tú con una rumiación mental tremenda, en ese momento no quiero decirte cómo se va a poner tu cerebro. Es como, fum, 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 no va a parar, va a ser una máquina tremendísima de vapor. O luego les pongo el ejemplo del caballo desbocado al que le metieron no una nalgada, sino 10,000 nalgadas al mismo tiempo y salió como loco y páralo, no puedes. Y la mayoría de los pensamientos son catastróficos, son pensamientos negativos. Entonces busca una terapia que trabaje directamente con tus pensamientos, con estos patrones de pensamientos negativos, de catástrofe, de miedo, ¿me explico? Para que puedas tú aligerarte un poco más. En este punto, las barras de Access a mí en lo personal me ayudaron muchísimo, muchísimo, porque yo no podía ni siquiera meditar, o sea, le tenía pánico escuchar a mi mente, o sea, quedarme en silencio. Y en las barras yo recibía ese descanso mental sin yo tener que mover un dedo. Entonces, en este punto sí te recomiendo las barras de Access 100%, porque van a aligerar esos patrones de pensamientos compulsivos negativos, ¿vale? El siguiente punto, número 3, el tercer punto, es edúcate y conoce. Lee libros, artículos, toma cursos, clases, talleres sobre este tema. Importantísimo que lo hagas. Dótate de herramientas innumerables para sanar. De verdad, el narcisista puede sacar 1000 cartas, pero si tú eres una persona que ha estado informándose, aprendiendo, cultivándose, no va a haber manera que te doble, me explico, que te saque ventaja. Nosotros en este punto, si tú me estás escuchando y eres víctima, quiero que reconozcas que eres una persona con un poder impresionante, que tienes un ser impresionante que siempre sabe y es cuestión de que se despierte. Nútrelo, lleva toda tu energía a ese ser. Invierte todo tu tiempo, todo tu amor, toda la fuerza que te quede, que quizá a lo mejor me vas a decir es muy poca, hazlo. Nutre, nutre, vete hacia ti, no hacia otro espacio de venganza, no hacia otro espacio de justicia, no hacia otro espacio, no, ahí se pierde mucho tiempo, de verdad te lo digo por experiencia propia, porque uno cuando sale de este espacio, híjole, quieres respuestas, buscas a familia, buscas amistades, y luego te llevas cada sorpresa porque el narcisista se encarga de hacer esta campaña de difamación tremenda, porque además tiene que justificar por qué se muestra con otra persona. Entonces tiene que contar la peor historia de ti ante todo el mundo para que quede justificada su nueva relación o las elecciones que él va a comenzar a tomar. Entonces la mayoría de las personas que te acompañaban en ese proceso te van a dar la espalda. Entonces, busca la manera de no gastar energía por ahí. Vuelvo a lo mismo, es como si fueras al baño y tiraras toda tu energía, que a lo mejor es muy poquita en ese momento, y le jalas. Entonces, invierte todo lo que quede en ti. Terapia, grupos de apoyo, edúcate, conoce, lee libros, haz ejercicio, come sanamente. Este es el cuarto punto. Cuídate y reconstruye. Cuídate mucho. Invierte toda tu energía y tu atención en tu bienestar físico, mental y emocional. Si puedes crear una rutina, la haces con pequeños pasos. Ya se los había yo dicho en algún momento. Pequeños pasos. No quieras establecer quizá una rutina acá toda potente, porque a lo mejor en este punto estás muy desgastada o muy desgastado, estás muy lastimada o muy lastimado. Entonces dices, híjole, yo hacer una rutina en este momento, no te preocupes, con pequeños pasos que empieces a dar, con eso realmente te puedes apoyar mucho. Crea una red de apoyo sana. ¿Por qué aquí me paro? Este es el siguiente punto y es muy importante. La red de apoyo que quizá tú tenías antes de este descarte final, sus amistades, su círculo, puede estar demasiado contaminado. O sea, es muy probable que esté muy contaminado. El narcisista, como te digo, va a extender esta campaña de difamación. Es muy común que lo hagan. Es parte, de hecho, de las cosas que más se conoce de este tipo de trastorno. Entonces, contamina.
toda tu red de apoyo, contamina tu círculo. No te preocupes, quizá te vas a sentir sola o solo en algún punto, pero siempre va a haber personas que van a llegar a tu vida para ayudarte. Personas con las que ni siquiera te imaginabas que te ibas a encontrar, personas con las que vas a conectar, completamente nuevas. Crea una nueva red de apoyo que sea sana, lejos de ese espacio, porque muchas veces ese espacio contaminado es precisamente donde el narcisista, aún habiendo hecho el descarte final, va a utilizar la triangulación, va a utilizar a los monovoladores para seguir fregándote la vida. Entonces, lo mejor es cortar con todo y que puedas crear una nueva red de apoyo. El siguiente punto es que reconstruyas tu autoestima y me vas a decir, Grace, ya me habías dicho que reconstruyera, que hiciera yo una rutina. No es lo mismo. El autoestima en este punto es porque quiero que recuerdes nuevamente y te lo vuelvo a decir, para mí es muy importante decirlo, el fin del narcisista es quitarte ese poder de elección, que olvides quién eres verdaderamente. Ese es el máximo punto de este abuso que has vivido durante mucho tiempo. Reconstrúyete, reencuéntrate. Recuerda quién eres. Te lo dije en el capítulo anterior, que es muy diferente a crear una rutina, a ver por tu bienestar, salud mental, claro, pero reencuéntrate contigo, con ese ser que eres. Porque ahí, en ese reencuentro, vas a encontrar tu poder, tus límites, tus no negociables, tu fuerza interior, tu propia voz, tu sí, tu no. Y sobre todo, te vas a encontrar con tu punto de creación y este es el último punto. Explora tu creatividad. Empieza a crear tu vida. Retoma tus sueños, tus metas. Cree en ti. Avanza sobre ello. Ponte en marcha, move on, muévete hacia adelante. Y entonces estarás lista para ser tú quien dé el carpetazo final. Gracias, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo, la verdad, este episodio. La verdad es que es un episodio muy fuerte, porque por supuesto que mueve muchas fibras, mueve mucha energía. Te agradezco que estés escuchando este podcast, que lo hago con mucho amor, pero sobre todo buscando siempre ser contribución para ti, llegar a las personas que lo requieren. Por favor, si conoces a personas que están viviendo este abuso, compárteles este episodio. Yo hubiera deseado tanto haber escuchado algo así, que alguien me lo hubiese dicho y no lo obtuve. Entonces, para mí crear este espacio es algo como grandioso, es como retribuirle a la vida, a Dios, al universo, todo lo bueno y maravilloso que me han dado en este tiempo. Entonces, gracias. Te recuerdo, mis redes sociales es Instagram, YouTube, TikTok, aquí en Spotify, Facebook, @sé tu impulso. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Bye bye.